Ver la clase de creencias. Identificación y cambio de creencias. Hemos estado viendo algunos temas al respecto, pero vamos a ver más a profundidad este tema. ¿Qué es una creencia? Primero que nada, las creencias son mapas mentales que determinan los significados y o relaciones entre cosas y eventos que se manifiestan como una convicción profundamente arraigada en la estructura subjetiva y difícilmente se perciben de manera consciente, ¿sí? Por lo que de manera inconsciente van dirigiendo nuestras vidas y afectan a su vez el modo en que vemos el mundo al asumirlas como verdades incuestionables. Constituyen, por lo tanto, afirmaciones que a veces no son demostrables, o por lo menos no para nosotros, que solemos defender como si fueran verdades absolutas. Eso ya lo vimos en el video de creencias de YouTube, es algo muy similar, entonces son generalizaciones que hacemos, así como relaciones de significados entre cosas y eventos, que finalmente que van a conformar un mapa mental de nuestra estructura subjetiva de cómo percibimos el mundo. En este sentido, son los famosos filtros que hacemos de la conferencia de David, que también ya vieron, y esos filtros son los que nos permiten percibir una realidad subjetiva, es decir, una realidad interna, que cada quien tiene su propia realidad, independientemente que esta realidad coincida o no coincida con la realidad externa u objetiva. Bueno, su función no es coincidir con la realidad objetiva, sino formar una realidad para la persona, como les mencionaba previamente. Por lo tanto, si yo les hago la pregunta de cuántas realidades existen en el mundo, pues sería el equivalente de decir cuántas personas existen. Estaríamos hablando de varios miles de millones, estamos 8,000 millones aproximadamente de personas en el mundo, entonces hay muchísimas realidades subjetivas, porque cada persona tiene su propia realidad. Esto es importante que lo vayamos entendiendo para poder manejarnos mejor en nuestras vidas e ir logrando nuestros objetivos de manera más eficiente, ¿no? Cada quien tenemos una percepción que no necesariamente coincide con esta realidad. Bueno, las creencias y valores, de acuerdo a los niveles neurológicos de Robert Dilts que les había mencionado, están en el cuarto escalón, por así decirlo, de abajo hacia arriba, y nos proporcionan la fuerza, la motivación y el permiso que impulsa o inhibe capacidades y comportamientos particulares. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que ser amable es sinónimo de debilidad, entonces, ¿cómo me voy a comportar? Probablemente de forma agresiva o grosera, ¿no? Entonces podemos encontrar a personas con esta creencia como Donald Trump o algunas otras personas que son muy groseras porque para ellas el hecho de ser amables es como ser débil, ¿sí? Tienen esa creencia que los limita y que los limita justamente para tener buenas relaciones interpersonales con otros, ¿no? Y por lo tanto para lograr objetivos en sus vidas. Ahora, son un nivel de cambio fundamental, pero a su vez son difíciles de cambiar a través de la lógica, porque para empezar, como les comento, son inconscientes. Bueno, las creencias y valores que están en el mismo nivel, de acuerdo a los niveles neurológicos de Robert Dilts, se relacionan con la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Entonces contestan debido a que son categorías de por qué algo resulta valioso. Es decir, si ustedes hacen la pregunta ¿por qué creo esto? O ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? O estoy haciendo lo que estoy haciendo o pensando lo que estoy pensando, entonces vamos a dar con alguna creencia que no necesariamente va a ser limitante, pero sí es una creencia nuestra que no necesariamente a su vez va a corresponder con la realidad, ¿sí? Ahí es importante irnos preguntando por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué decimos lo que decimos, ¿no? Cuando damos afirmaciones con estos verbos que identifican fácilmente las creencias, que ahorita los vamos a ver. Bueno, cuando hacemos ese tipo de cosas, las decimos, las pensamos, entonces, o alguien más las piensa y las dice, podemos cuestionarnos o cuestionarlos con la pregunta ¿por qué? Y vamos a dar con alguna creencia, así como con los valores que sustentan esta creencia para esta persona. Ahorita vamos a entrar al tema de valores. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas.
Representan nuestros ideales, nuestras cualidades y aspiraciones y son aquello que cuidamos y respetamos porque es lo que nos constituye. Forman parte de nuestra identidad y orientan nuestras decisiones. Y por lo tanto, bueno, estos también van a estar agrupados en un sistema jerárquico en el que tienen prioridad unos encima de otros. Y cada persona tiene su propia escala de valores ordenada según sus prioridades. Entonces, cuando estamos hablando de valores, nos estamos refiriendo justamente a los principios que nos orientan en nuestros comportamientos. Es decir, que no todos los valores, ahorita vamos a verlos, van a entrar como principios morales, que es como generalmente los identificamos. Pueden ser de valores materiales, pueden ser valores intelectuales, cada quien va a tener diferentes tipos de valores y su jerarquía va a ser distinta, de ahí que cada quien tenga distintos tipos de creencias y por lo tanto nos comportemos de forma diferente unos de otros, ¿sí? Porque nuestra escala de valores y tipos de valores son distintos. Una clasificación muy general de los valores, bueno, son valores universales, socioculturales, familiares, personales, materiales o espirituales. Como les comentaba, no todos van a ser dentro de la forma moral o, bueno, que aquí no aparecen los morales, pero podríamos meterlos como socioculturales o universales, pero y algunos pueden tener valores que les parezcan más importantes, que entran en lo material, en lo familiar, etcétera. Como qué ejemplos de valores tenemos, ¿sí? Como la honestidad, esos podrían ser valores morales, valores socioculturales. También la amabilidad también podría ser un valor personal, también sociocultural. Como ven, pueden entrar en diferentes categorías cada uno de los valores. Aquí tenemos otros como autoestima, amor propio, la fama, ¿no? Para una persona tener fama puede ser un valor muy importante, el dinero, no se diga, ¿sí? ¿Por qué? Porque le asumimos una creencia sobre ese valor. Si es para nosotros importante el dinero, cuando preguntamos por qué, generalmente va a venir una creencia que no necesariamente va a ser limitante, pero puede llegar a serlo, ¿sí? Si alguien les dice es que para mí el dinero es importante porque es sinónimo de éxito, entonces esa persona cuando no tenga dinero va a ser una persona sin éxito. En ese sentido, pudiera ser una creencia limitante para ella. La honradez, eso también entra en valor sociocultural, universal o moral, ¿sí? La responsabilidad podría ser también un valor personal, pero también es sociocultural, dependiendo de la cultura donde nos hayamos desenvuelto, de la familia. El amor, ¿sí? Hay personas para las que el amor hacia los demás, hacia la familia, hacia una pareja, hacia los animales, es un valor. Aquí habría que especificar hacia qué específicamente es un valor para nosotros, si es que lo es. La paz, ¿no? También la reputación, las habilidades, el ser una persona con muchas habilidades, con habilidades intelectuales, con habilidades artísticas, en general, con muchas habilidades y talentos, podría ser un valor para alguien o para varias personas, ¿no? Porque también pertenece a los socioculturales. Bueno, también tenemos el poder, la tolerancia, la libertad, la inteligencia, que podría ser también una habilidad, el respeto, la solidaridad, fraternidad, que son muy similares, entran dentro también de los morales, socioculturales, la amistad, ¿no? También puede ser un valor muy importante para ciertas personas, la confianza, el éxito o la apariencia física, que también, aunque está aquí abajo, es uno de los valores materiales, por así decirlo, más frecuentes. Alguien lo puede también relacionar con valores en salud, porque también tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces, a pesar de que está ahorita aquí en esta posición, es uno de los más frecuentes en algunas personas. No necesariamente quiere decir que sea bueno o malo, dependiendo de las creencias que tengamos respecto a este valor, ¿no? O si está arriba de otros que pudieran ser más importantes o que nos pudieran dar mayor calidad de vida, dependiendo. O sea, es muy importante ver cada caso en particular, pero sí aquí en este caso, en esta diapositiva, me gustaría que ustedes hicieran de forma personal una lista de 5 a 10 valores, ¿no? Bueno, ya les voy a especificar en la tarea cuántos para que todos entren en lo mismo, pero ahorita pueden empezar con 5 que vayan en orden jerárquico, es decir, cuál es el valor más importante para ustedes de estos o algún otro que no se encuentra aquí, que es aquello que para ustedes es un principio importante que hay que respetar, ¿no? O que está arriba de otros. Y después, ¿cuál sería el siguiente? Así hasta hacer una lista de 5 valores por persona de la clase, ¿sí?
y ya vamos a ver cómo lo integramos en el trabajo que les voy a pedir. Entonces, por ejemplo, aquí si para una persona la amistad, ¿no? Es un valor que está arriba de la honradez, ¿no? Es un ejemplo. O es un valor que está arriba de la justicia. Y tal vez yo tengo un amigo que cometió un delito de honradez o un delito que tiene que ver con justicia, pues probablemente no lo voy a delatar a este amigo. ¿Por qué? Porque para mí la amistad es más importante. ¿Es bueno o es malo? Esto no es algo que yo pueda decirles, o sea, finalmente es algo que tendrá que ver con el resultado que tenga esta acción en su vida, ¿sí? Finalmente lo que es bueno o es malo es como la ausencia de evaluador, o sea, no podemos decir esto es bueno, esto es malo, esto es según quién, según qué. Aquí en este caso de los valores podemos decir que nuestra jerarquía de valores puede ser buena o puede ser adecuada para nosotros siempre y cuando el resultado que estemos obteniendo de nuestras acciones sea saludable, sea óptimo, nos produzca sentimientos positivos, nos haga sentir realizados, o sea, que en general nuestras acciones sean benéficas para nosotros y las personas que nos rodean. En este sentido, podríamos decir que es bueno, ¿sí? O si no es así, entonces esta orden sería malo en nuestro caso en particular. Por supuesto, alguien podría decir, pues para mí la amistad es importante, pero en este caso, pues esto sí va más allá, ¿no? Y el delito que cometió mi amigo, me están preguntando los policías, pues no puedo mentir. En este caso, la justicia se pone por encima, así como la honradez y la sinceridad se pone por encima de la amistad. Y eso no significa tanto que deje de ser su amigo, sino hasta por el beneficio, ¿no? Del mismo amigo, la persona decide pues no delatarlo exactamente, pero sí tampoco encubrirlo, ¿no? Es decir, si vienen y me preguntan, yo digo lo que sé. Bueno, entonces también es importante entender que no todos necesariamente van a estar unos arriba de otros. Podemos tener más de un valor al mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les acabo de mencionar, podemos decir que la amistad y la justicia están en el mismo nivel para este caso. De que la persona pues decide decir lo que sabe, ¿no? Respecto al delito supuesto que pudo haber cometido un amigo. Así es como podemos tener también valores al mismo nivel, igual para cada caso se pueden ir modificando, es decir, para cada circunstancia de nuestra vida, esta lista o esta escala de valores puede cambiar. ¿Por qué? Porque cada caso es muy específico y cada situación que vivimos pues no es igual a otra. Y por supuesto, cada persona es distinta, ¿no? Ahora, pero sí es importante que vayamos haciendo esta lista de los 5 principales valores. Podemos tener 10, cuáles estarían arriba de cuáles y cuáles estarían al mismo nivel. ¿Qué es aquello que estamos honrando? ¿Qué es aquello a lo que le damos más importancia en la vida? ¿Qué es aquello que estamos buscando? Por ejemplo, podemos decir que sobre todo, y esto ya se ha visto en investigaciones, ¿no? En edades más tempranas, las personas más jóvenes buscan mucho la apariencia física por cuestiones de aceptación, ¿sí? Mientras que con el paso de los años, las personas de mayor edad, pues se dan cuenta que es más importante tal vez la paz, ¿no? La armonía en sus vidas, o sea, buscan más una sensación de paz que tal vez estar preocupados por su apariencia física. Por supuesto, esto varía mucho de persona a persona, pero sí vamos cambiando también en escalas de valores con el paso de los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos volvemos, pues, con más experiencia, sabemos qué es más importante para nosotros, qué nos hace sentir mejor y qué nos da un mayor beneficio. Bueno, pasamos a lo siguiente. Aquí también es importante tener en cuenta los valores y cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, así como les comentó que cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia realidad, cada persona también tiene su propia escala de valores. Entonces, es importante darnos cuenta cómo nos estamos relacionando y con quién nos estamos relacionando para que si queremos realmente tener una buena relación con esa otra persona, entonces lo hagamos al nivel de valores y creencias de esa otra persona, ¿sí? Es decir, que los tomemos en cuenta para tener una sintonía con ella. Ustedes podrán darse cuenta que cuando quieren iniciar una conversación con alguien, mejorar una relación con alguien, etcétera,
pues buscamos temas de interés común, ¿sí? O incluso que aunque a nosotros no nos interese mucho, a que a esa persona sí le interese. E incluso podemos iniciar con algún halago, a alguna cualidad de esa persona. Esto siempre funciona porque la mayoría de las personas tenemos esta necesidad de reconocimiento que también podría ser un valor, ¿no? La necesidad de sentirnos valiosos, de sentirnos importantes y con cualidades hacia los demás, o sea, que sean percibidas por otros. Bueno, este es un tip nada más y también es importante identificar las creencias que esa otra persona tiene para evitar conflictos, ¿sí? Por eso de ahí se dice que es importante o es útil no tocar temas controversiales como la política, la religión y el fútbol, entre otros. ¿Por qué? Pues porque aquí puede haber disintonías, o sea, no hay sintonía necesariamente o hay mucha probabilidad de que sea conflictivo la similitud en estas creencias. Por lo tanto, son temas, como les digo, controversiales que a veces es mejor evitar para evitar discusiones. Es un simple ejemplo de cómo las creencias y valores son tan importantes para nosotros mismos, pero también para la relación con los demás. Bueno, aquí tenemos esta diapositiva donde podemos ver una serie de libros, revistas y cada una tiene un nombre diferente. Ustedes pueden ver, bueno, están en inglés, ¿no? Pero por ejemplo aquí viene El Mundo, ¿no? O por ejemplo aquí viene Gatos, Palabras, Amor, Mapas. Aquí son revisiones, bueno, en fin, aquí lo que les quiero demostrar es que cada cuestión, cada aspecto de nosotros mismos, de nuestras vidas, por más insignificante que parezca, hay creencias respecto a eso, ¿sí? Creencias que pueden estar modificando nuestros pensamientos, emociones y acciones en nuestra vida. Y esto puede ser en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio. Entonces, de ahí cuando nos están perjudicando es importante identificarlas porque son muy probablemente creencias que nos limitan, creencias limitantes. Algunas serán más importantes que otras, sobre todo aquellas que tengan que ver con nosotros mismos, pero también con otras personas, son las que más nos pudieran llegar a limitar. Pero realmente estas creencias las tenemos sobre distintos temas, sobre cualquier tema que se les pueda ocurrir, tenemos creencias y valores incluso relacionados a eso. ¿Sí? Para que nos vayamos dando cuenta cómo cada uno va formando su mapa mental con estas creencias y valores. Bueno, ¿cómo se expresan las creencias? Las creencias se expresan al encontrar explicaciones también que apoyen la creencia, es decir, cómo nos estamos dando cuenta que tenemos una creencia limitante o no limitante. Aquí les voy a dar un ejemplo de una creencia limitante para que podamos identificarlas con más facilidad. Por ejemplo, si una persona insegura ya tiene esa, digamos, área de oportunidad en su vida, el ser más segura, más confiada en sí misma, se va a fijar con más atención en los comportamientos, el comportamiento que otras personas puedan presentar respecto a ella. Entonces, ¿en qué se va a fijar? ¿En que la están halagando? ¿En que la están buscando? ¿En las cosas positivas? ¿O se va a fijar justamente en las cosas negativas? Lo más probable es que al ser una persona que ya tiene esta creencia de que es una persona insegura por experiencias del pasado que han tenido, por simple y sencillamente pues filtros que se han formado por diferentes razones socioculturales, ¿no? Incluso características hasta biológicas, predisposición biológica. También ya se sabe que tenemos todos predisposiciones biológicas para hacer de una u otra manera, o sea, no todo es el exterior ni la experiencia previa. Y también las decisiones que esa persona ha estado tomando, porque no todo es condicionado, no todo es que la cultura nos condiciona, la biología nos condiciona. También nosotros decidimos ante esta cultura y biología tomar acciones y decisiones que pueden apoyar este condicionamiento o al contrario, ¿no? Podemos cambiar por decisión propia, que esto es muy importante que lo tengamos claro. Es decir, no todo lo que nos pasa en la vida, no todo lo que nosotros creemos, como pensamos, etcétera, viene condicionado del exterior. Permítame un momento, por favor. Entonces, bueno, nos quedamos en que esta persona, pues,
va a encontrar explicaciones que apoyan esa creencia. Por ejemplo, una persona insegura va a fijarse justamente en aquello que le va a aumentar esta inseguridad, no se va a fijar en aquello positivo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de creencias previas de que no es una persona que tal vez tenga muchas cualidades y esto es lo que le hace ser insegura, entonces se fija justamente en los defectos o aparentes defectos que puede tener y entonces el comportamiento que va a estar detectando en los demás es de tipo negativo, es decir, seguramente me están criticando, se están riendo de mí porque soy una persona pues que en el fondo la creencia es que hay una poca valía personal, como lo comentaba en el video David Vázquez, ¿sí? Entonces, estas creencias de poca valía pues son muy comunes y hay que también identificarlas para que que no nos hagan daño, que no nos perjudiquen, que no nos limiten y que podamos transformarlas por creencias potencializadoras o potenciadoras. ¿Sí? Aquí tenemos la clasificación general de las creencias que son limitantes, que son todas aquellas que, como les mencionaba, nos van a limitar a lograr nuestros objetivos o a ser felices o a ser más plenos o a lograr aquello que podemos lograr, a desarrollar nuestro potencial, mientras que las potencializadoras o potenciadoras son aquellas que van a producir lo contrario, que nos van a estar ayudando a ir logrando todos estos proyectos, metas que vamos teniendo en la vida. Entonces, la idea es que tengamos más potenciadoras que limitantes. ¿Por qué? Pues porque justamente son lo que nos va a estar motivando y moviendo en este mundo, ¿sí? Eh, lo ideal es que realmente no haya limitantes. Sin embargo, es difícil encontrar, pues, o hay personas que siempre, es difícil decir que no hay que hay personas sin ningún tipo de creencia limitante a lo largo de toda su vida. Claro que puede haberlo, pero simplemente por los procesos por los que pasamos como seres humanos, vamos pasando por una serie de etapas en las que sí hay creencias limitantes que nos inculcan, que las admitimos y que no nos están ayudando. Simplemente un regaño en la infancia, un maltrato psicológico o físico que genera creencias perjudiciales respecto a esas personas y respecto a nosotros mismos. Eso es sumamente común y es difícil encontrar personas que no hayan sufrido ningún tipo de violencia, ¿no? Que también contribuya a estas creencias o que hayan tenido todo perfecto en sus vidas como para que todas las creencias que hayan generado sean positivas. Sin embargo, la buena noticia es que todos podemos cambiar nuestras creencias limitantes aprendiendo a identificarlas. Bueno, ¿cuáles serían los tipos de creencias así ya más específicos? Serían las causas, por ejemplo, de causa-efecto, cierta persona me hace enojar, que es muy similar a lo que les comentaba de los límites del modelo del mundo, de causa-efecto. Ahí hay que ver y preguntar cómo es que esa persona te hace enojar, cómo es que tú te enojas. Esto con la finalidad, como les comenté en algunos de las retroalimentaciones de sus trabajos, de identificar qué es lo que sí podemos cambiar nosotros, qué es lo que sí depende de nosotros para evitar que esta circunstancia se esté repitiendo independientemente de la actitud de la persona. Podemos nosotros tomar muchas medidas para que no nos enoje, ¿sí? Su comportamiento o nos afecte lo menos posible, o de hecho que no nos afecte nada. La otra son de significado, por ejemplo, si decimos la inteligencia o el dinero es igual al éxito en la vida, es muy similar a lo que yo les mencionaba, es de significado o de sinónimos. Entonces también ahí podemos identificar estas creencias que no nos estén ayudando. Una persona que crea esto, que no tenga mucho dinero, como les mencionaba, pues pensará o se considerará una persona poco exitosa. Y los límites, como también vimos en el mundo, ¿no? Que decíamos todos somos egoístas. En el fondo puede ser una creencia de límite del modelo del mundo, tipo generalizadora, de comportamiento. Aquí son ya un poco diferentes a las que habíamos visto. Es decir, no se puede ser exitoso y honesto a la vez, ¿no? O yo no soy capaz de hacer tal cosa, o yo no puedo lograr tal cosa, que sería algo también similar a las capacidades, ¿no? No soy bueno en matemáticas, o de identidad, soy una mala persona o no valgo como persona, que estas serían como las más importantes a cambiar, porque son las que se encuentran en el nivel neurológico más alto, que a su vez va a estar modificando o interfiriendo en todos los que están debajo de este. Y como recordemos, identidad es el que está arriba de todo. Bueno, arriba está trascendencia,
pero es algo que de lo más alto en el sentido de la influencia que tiene en nuestra vida. Todo aquello que vaya a identidad va a tener una gran influencia en nuestro comportamiento, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de movernos, de interactuar con los demás y por lo tanto de lo que vayamos logrando en la vida, ¿sí? Es fundamental tener estas creencias potenciadoras a nivel de identidad, que a su vez se va a ir reflejando en todos los niveles neurológicos inferiores, de capacidades, de entorno, etcétera. Pero ahí también se relaciona mucho con el ser, hacer, tener, ¿sí? Ir en este orden y no tener, ser, hacer. Digo, y no tener, hacer, ser, perdón, que sería el orden inverso, como lo mencionaba el video de David y como también se mencionaba en el video que les dejé ver de YouTube sobre creencias. Es importante comenzar por el ser y no tanto y no por el tener, ¿sí? El ser es el que nos cambia toda nuestra identidad y por lo tanto va a modificar todos los niveles neurológicos que parten hacia abajo de esta identidad, que van a ser creencias, valores, que van a ser habilidades, conductas y finalmente nuestro entorno, que sería el tener. Si yo tengo una buena concepción de mí misma, una buena valía, soy capaz o soy más capaz de tener aquello que me proponga, pero no voy a comenzar con el tener para entonces lograr esta valía positiva de mí misma, que sería lo contrario o el orden inverso que no me va a ayudar, ¿sí? Como decía David en el video, estas personas un terapeuta que está iniciando, pues ¿cómo le hago para ser un buen terapeuta? Más bien, ¿cómo le hago para tener muchos clientes? Le preguntaban a él, a David, que ya es un terapeuta experimentado, ya lo era desde entonces y bueno, no, ahora lo es más. Entonces, él dice, pues no comiences por tener pacientes, ¿no? O sea, yo comencé siendo un buen terapeuta, siendo terapeuta y ¿qué es lo que tengo? Pacientes. Y no se espera de que tengas pacientes para ser terapeuta, ¿no? Porque entonces pues, los pacientes no llegan si tú estás esperando que lleguen a tu consultorio para tú entonces convertirte en un buen terapeuta. Si tú sabes que lo eres, es más fácil que atraigas a las personas que necesitan de tu ayuda y entre ellas pues se van a recomendar. Entonces ahí se comienza por el ser buen terapeuta y qué es lo que finalmente tiene, pues son pacientes y los ingresos económicos también y el éxito profesional que esto representa. Bueno, es muy importante entonces identificar también los tipos de creencias y sobre todo aquellos que tengan que ver con identidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo las creencias también influyen en nuestro estado deseado. Nosotros estamos en un estado actual que puede ser un estado en el que por ejemplo, deseamos lograr algo, deseamos tener más seguridad, más felicidad, más control emocional, un buen trabajo. Cualquier cosa que ustedes deseen es algo que lo van a tener en el estado actual. Pero, ¿qué es lo que desean? Ya cuando lo logren, estarían en el estado deseado, ya con esa seguridad en sí mismas, o en sí mismos, con ese trabajo tan deseado, ese nivel socioeconómico, ese manejo emocional, etcétera. Ese sería el estado deseado. Entonces, ¿qué es aquello que nos va a ayudar o nos va a interferir para lograr este estado deseado? Pues van a ser justamente las interferencias, donde entran las creencias limitantes, también los recursos que nos hacen falta, situaciones de contexto que no ayudan, pero que podemos ir cambiando nosotros, ¿sí? O sea, la realidad es modificable, por supuesto que es modificable, incluso el contexto y todo lo demás. Y algunas otras también faltas de entrenamientos o pues de desarrollar capacidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero lograr un trabajo de tal tipo, tal vez me falta capacitarme en ciertas habilidades o conocimientos para poder lograrlo. En ese sentido, esta sería una interferencia, sería como qué es eso que te falta para lograr el objetivo en las 10 preguntas de especificación de objetivos. Serían los recursos que nos hacen falta, pero también las creencias limitantes entran en interferencia. Y los recursos pues serían las creencias potenciadoras, así como los recursos materiales, intelectuales, sociales,
familiares y de cualquier otro tipo, tanto interno como externo, que nos van a ayudar a lograr ese estado deseado. Es importante este diagrama para identificar que sí, las creencias limitantes pueden ser y son de hecho una interferencia para lograr nuestros objetivos. Bueno, ahora, las creencias limitantes también producen un fenómeno conocido como profecía autocumplida. ¿Qué es este fenómeno? Es un principio, una definición falsa de una situación que impulsa determinado comportamiento y causa que la falsa situación se vuelva verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo la creencia de que no tengo habilidad con los animales. Entonces, ¿qué determinado comportamiento me va a generar esta creencia? Pues un comportamiento hostil o de miedo, más bien hacia los animales, evitativo. Voy a evitar cualquier perro, gato, animal que se me cruce en el camino. ¿Sí? No se diga tarántulas, cucarachas, que bueno, no entran dentro de los animales, pero esas con más razón, ¿verdad? Son insectos desagradables. Entonces, si esta persona se topa con un perro callejero allá en alguna alta hora del día, de la noche, mejor dicho, en un lugar solitario, bueno, pues entonces ahí pues está más complicado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la reacción de la persona? Pues de temor. Y por ahí dicen que los animales huelen el miedo o huelen el temor, los perros, y como que reaccionan con agresividad, como que les desagrada esta emoción del humano, suponiendo, ¿no? O simplemente era un perro agresivo. Entonces, mi comportamiento de miedo aunado a la agresividad de este animal, ¿qué va a generar? Pues va a generar que probablemente me agreda o me ladre, y esto va a aumentar a su vez el miedo. Y al final, ¿qué es lo que voy a creer? Pues que definitivamente soy pésimo en mi relación con cualquier tipo de animal, ¿no? Entonces tengo menos habilidad, y así es como vamos reforzando la creencia, generando esta profecía autocumplida. Lo mismo sucede con cualquier otra creencia, como soy mal estudiante o tengo mala suerte. Ahí podemos reforzar el video que mencionaba David en su conferencia de la suerte, que hace referencia a su vez a otro video en el que una persona que no creía no tener suerte, eh, por más de que le hacían falsamente, ¿no? Ponerle billetes para que se los encontrara, o hacer una serie de circunstancias para que pensara lo contrario, es decir, que sí tenía suerte. ¿Qué sucedía con esta persona? Como tenía la creencia que no tenía suerte o que tenía mala suerte, pues omitía de su realidad estos hechos que sí estaban presentes en su realidad, ¿no? El billete de 100 pesos, cualquier otra cosa que estuvieran haciendo para hacerle creer que tenía suerte. Entonces, al omitirlo, pues, ¿qué pasa? Además de que estoy omitiendo la realidad, estoy distorsionándola de alguna forma para que coincida con mi creencia, estoy reforzando mi creencia de que soy una persona sin suerte, ¿sí? E incluso puede que alguien vaya yo acompañada de alguien más, o esta persona vaya acompañada de alguien más, y ese alguien más sí se haya encontrado ese billete, ¿no? Y todavía le refuerza más la creencia de teniéndolo enfrente, pues se lo fue a encontrar el amigo, ¿no? O la amiga. Bueno, estas son las famosas profecías autocumplidas. ¿Y cuántas veces caemos en ellas? Muchas más de las que nos imaginamos. Entonces, todas esas creencias limitantes que tenemos de que pues yo no tengo suerte, de que, no sé, cualquier otra circunstancia que se imaginen, o soy mal estudiante, etcétera, etcétera, han sido reforzadas a través de nuestra misma creencia, generando una retroalimentación entre ellas, como le llamamos un círculo vicioso, y esto se le llama profecía autocumplida. Mi creencia se convierte en realidad. Bueno, vamos viendo cómo esto es muy importante, espero les vaya quedando claro, para nuestro desarrollo humano. Bueno, ¿cómo vamos formando las creencias? ¿Cómo se forman estas creencias? Aquí se habla de las experiencias, es decir, un evento que es una experiencia va a generar un filtro de atención de nuestra parte, y nosotros a su vez vamos a darle un significado a ese evento. Vamos a generar supuestos y conclusiones que finalmente se transforman en creencias. Y las creencias, como ya hemos mencionado, se van a transformar en acciones, ¿sí?
generalmente pasan antes por las emociones. Es decir, disculpen, una creencia negativa, una creencia limitante, tiende a generar emociones negativas o consideradas como negativas, es decir, desagradables. A eso nos referimos con emociones negativas, a emociones desagradables. Mientras que una creencia potenciadora va a generar emociones agradables, que se le llaman positivas, que ya se ha visto que tienen beneficios para la salud física incluso, y no se diga para la mental. Mientras que aquellas creencias que se les llama negativas, sobre todo la depresión y la ansiedad, que son las más estudiadas, bueno, entonces, pero hay muchas más, por supuesto, que aunque tengan mucha utilidad como emoción, ¿sí? Cuando están sujetas, como en este caso, a una creencia limitante, pues no son tan útiles, no nos están ayudando en nada, básicamente. ¿Por qué? Porque la creencia en sí es algo que nosotros decidimos aceptar como cierto sin cuestionarlo, siendo que muy probablemente es falso. Y aunque fuera cierto, le estamos dando más valor del que tiene. Entonces, estas emociones negativas, pues aquí sí claramente son negativas, no nos ayudan. ¿Y qué van a producir? Pues emociones, por lo tanto, desagradables, sentimientos desagradables y acciones que no nos van a ayudar u omisiones. No todo va a nivel de las acciones. Algunas personas que tengan, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿no? Por ejemplo, este caso que les ponía de la persona que se cree con poca habilidad con los animales, le genera miedo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar todos aquellos experiencias, todos aquellos eventos en los que tengan que ver animales, específicamente perros. Esto que va a generar que sus acciones pues vayan a más bien convertirse en omisiones, evitaciones de estas experiencias que le podrían ocasionar pues o lo podrían perjudicar de alguna manera, ¿sí? Porque está evitando todo eso. Es como aquellas personas que tienen fobias, fobia a los animales, fobia a la agorafobia, fobia a cualquier otra cosa, persona o animal, o circunstancia, entonces lo evitan y al evitarlo, entonces también modifican sus acciones de una manera que no les es funcional. Bueno, aquí ya vamos viendo cómo se forman estas creencias y cómo estas creencias finalmente van a llevarnos a acciones que pueden no ser tan benéficas. ¿Cuáles son las dimensiones de las creencias? Bueno, ante una meta es importante evaluar el grado de convicción para calcular el avance en 3 dimensiones específicas, que es la posibilidad, o sea, de poder. Aquí lo contrario sería la desesperanza, es decir, no poder hacer algo. Poder personal o autoeficacia versus desamparo. Es decir, una cosa es que se pueda realizar esa acción que deseo realizar según mi creencia y otra distinta es que yo la pueda realizar. ¿Sí? Esas dos son creencias o son dimensiones de las creencias muy importantes a tomar en cuenta. Y finalmente tenemos el merecimiento. Merezco lograr aquello o lograr aquella acción, hacer tal cosa que quiero realizar. Si estas tres no están en sintonía, es difícil que lo podamos lograr. Si de entrada yo creo que algo es imposible, pues entonces, ¿qué creen que va a pasar? Ni siquiera lo voy a intentar, ¿no? O sea, simplemente, no sé, es imposible tal cosa, ¿no? O sea, tener tal trabajo, porque seguramente esos trabajos son para ciertas personas, entonces es imposible para mí, aquí ya sería de poder personal, lograr tener un trabajo de tal tipo que me gustaría tener. Entonces aquí pues tampoco lo voy a intentar porque tal vez sea posible para alguien, pero no para mí. Si es imposible, pues para quien sea, pues con más razón, no lo voy a intentar. O la otra es no merecer. Hay personas que tienen la creencia de no merecimiento, ¿sí? Es importante también trabajar en esto, que tiene que ver mucho con autoestima, para poder entonces ir quitando esta creencia y cambiándola por una que sea potenciadora de merecimiento para que pueda yo lograr mis objetivos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una creencia, el efecto placebo y la sugestión. También el efecto placebo se le llama expectativa de respuesta en investigación, por eso seguramente han visto que muchas investigaciones se comparan con el placebo y las personas mejoran curiosamente con un placebo, por eso se comparan con placebo, para controlar el sesgo que le llamamos de expectativa.
que justamente es esta expectativa de respuesta, que básicamente no es otra cosa que la sugestión, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto? Aquí, por ejemplo, vemos es un dato no tomado de varios artículos científicos, pero bastante acercado, ¿no? O sea, ¿cuál sería el efecto placebo en la mejoría de una investigación, o sea, en la mejoría de algún síntoma, de alguna enfermedad, atribuido únicamente a la sugestión? Puede ir del 30% a más, va a variar mucho del individuo y del experimento, así como del síntoma o de la situación que se quiera mejorar de salud, pero puede ser mayor todavía en las personas muy sugestionables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un poder con la simple, por así decirlo, entre comillas, capacidad de creer. O sea, nuestra creencia es poder, ¿sí? De ahí que venga la frase de, si tú crees que puedes hacerlo, estás en lo cierto. Y si tú no crees que puedes hacerlo, también estás en lo cierto. ¿Qué significa esto? Que lo que creamos es nuestra realidad, independientemente de cuáles sean las circunstancias objetivas de nuestras posibilidades para lograr tal o cual acción. Y bueno, aquí tenemos, siguiendo con el ejemplo del efecto placebo, tenemos dos grupos de investigación. Por ejemplo, el ejemplo 1, supongamos que son personas que responden con mayor facilidad a placebos, más sugestionables, y en el grupo 2, que no responden o responden menos. Si se les administrara morfina, y hay estudios muy similares, ¿no? O sea, aquí no estoy una referencia, pero busquen y encuentran cosas muy parecidas. Aquí tendríamos que el grupo 1, que son aquellos que responden, podrían tener un efecto de 95% de efectividad de la morfina, mientras que aquellos que no responden tendrían un 45%. O sea, el efecto placebo, la sugestión, las creencias en algo, van incluso a nivel biológico, incluso a nivel de respuesta a fármacos. O sea, tan fuerte o tan poderosa es nuestra mente en este sentido, nuestra creencia, que puede modificar el efecto que tiene un fármaco bien probado en nosotros, ¿sí? O va a variar justamente esta respuesta también por nuestra creencia. Y el resto de respuesta que da el 45%, pues sería aquello atribuible a factores biológicos, ¿sí? Y aquí el 55% que le falta, que es bastante, ¿no? De efectividad o respuesta a la morfina, sería por factores psicológicos, específicamente por la sugestión o la creencia de que me va a funcionar. Bueno, ahí ustedes pueden pensar justamente con esta diapositiva en personas que conozcan, que sean, bueno, básicamente todos somos sugestionables hasta cierto punto, pero piensen en alguien que tal vez sea más sugestionable de lo normal, ¿no? Ahí podríamos pensar en personas con problemas no iguales, pero muy similares a la hipocondria, aquellas personas que ven una enfermedad y empiezan con todos los síntomas físicos de todo tipo, mentales, etcétera, relacionados a esa enfermedad. Y la hipocondria, bueno, está claramente descrita, creo, en el DSM-5. Sí, es una condición mental que también se trata y puede mejorar, por supuesto, pero básicamente es una sobresugestión en la que el hecho de que yo crea que tengo algo va a hacer que desarrolle todos los síntomas de esa enfermedad. Pueden pensar en alguna persona que conozcan que tenga no necesariamente hipocondria, que sea hipocondríaca, o sea, pero que sí sea muy sugestionable. Y pueden pensar, tal vez, si esta persona es sugestionable en cuestiones negativas, cómo esta sugestión o sobresugestión le está afectando su día a día, tanto a nivel de salud, como a nivel emocional, como a nivel de laboral, personal, interpersonal, en todos los niveles puede estarle afectando. Entonces, piensen en alguien así, si ustedes mismos pueden tener esta característica, entonces es muy importante que empiecen a identificar que esto en gran parte es debido a la sugestión, la creencia que no está actuando a nuestro favor y que podemos cambiarla para que actúe a nuestro favor. Muy bien. Bueno, ¿cómo identificar una creencia? Las pautas de lenguaje que más comúnmente suelen indicar una creencia son lo que vimos, los operadores modales de puedo, tengo, necesito, ¿sí? O no puedo, no soy capaz. Las nominalizaciones también hay que especificarlas, por ejemplo, en ese sentido, la felicidad
es inalcanzable, ¿no? Bueno, de entrada estoy dando una creencia de posibilidad de que no se puede alcanzar y además no estoy especificando a qué me refiero con felicidad. Las nominalizaciones también se van a encontrar con frecuencia en las creencias. Entonces, cuando yo te pregunto o le pregunto a esa persona, ¿a qué te refieres con felicidad? Entonces ya me va a contextualizar exactamente o a especificar para ella qué significa ser feliz, qué significa la felicidad. Entonces se puede dar cuenta que es más alcanzable de lo que cree o de hecho que es una persona feliz, ¿no? Por eso es importante también especificar el contexto para evitar este tipo de nominalizaciones que también ya vimos. Y bueno, también los cuantificadores universales que vimos como límites del modelo del mundo, de siempre, ningún, nunca, todos, todas estas frases que generalizan también son características de que hay una creencia, ¿sí? No necesariamente limitante, pero sí hay una creencia. También, bueno, aquí son los ejemplos más específicos. Yo soy al nivel de identidad, como les mencionaba, o yo no soy, ¿sí? Piensen en cualquier ejemplo de yo soy una persona X o soy X cosa que puede ser bueno o puede ser no tan bueno en cuanto a la emoción que me produce. Ahora, aquí lo importante es identificar alguna que nos puede estar limitando. También las potenciadoras pueden ser útiles y podemos identificarlas, ¿no? Para también tener esta habilidad de identificar lo positivo. Entonces podemos aquí hacer un ejercicio. Ya les iré dejando, ya no necesariamente que me lo vayan a entregar, pero mientras, para que les quede más claro, piensen en alguna creencia a nivel de yo soy o no soy, de yo puedo o no puedo, merezco o no merezco, o creo que, o esto es posible o imposible, que sea una que sea limitante y una que sea potenciadora que ustedes tienen o creen tener. Y bueno, aquí ya serían 5 creencias limitantes y 5 creencias potenciadoras, una para cada uno. Vayan pensando, pueden escribirlas y bueno, ya les diré si las entregan y cómo. Y bueno, ahora sí pasamos a esta parte que es el cambio de creencias. Para cambiar una creencia hay que desear cambiarla de manera congruente, o sea, primero ser consciente que tengo una creencia limitante y que quiero cambiarla y comenzar por cuestionarla conscientemente, ¿sí? O sea, empezar a cuestionarse las preguntas que ya vimos según quién, dependiendo de cómo exprese en palabras esta creencia o en pensamientos, las preguntas se van a adaptar a esta forma de expresar la creencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo la creencia de que yo no soy valiosa o de que valgo menos como persona que mis amigas, que mis hermanos, que mis lo que sea, o que no merezco ser feliz, ¿no? O puedo tener la creencia de que yo no puedo, no soy capaz de ser feliz o de ser exitosa o de lograr cualquier meta que me proponga. Entonces ahí podemos empezar a cuestionarlo, bueno, según quién, qué te detiene, qué bases tienes para tener esa creencia, alguna vez has sido exitosa, alguna vez te has sentido feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestionarla. Bueno, y también hay que darse la oportunidad de cambio, ¿sí? O sea, hay que darse tiempo, pero también estando haciendo acciones, no solo esperar a que cambie automáticamente, porque pues las creencias, si no trabajamos sobre ellas, no es que vayan a cambiar de la noche a la mañana, mágicamente. Ahora, ¿qué características tiene que tener esta nueva creencia por la cual vamos a sustituir nuestra creencia limitante? Esto ya seguramente lo vieron en el video de YouTube, que es un video cortito de 10 minutos. Bueno, ¿cómo podemos ir cambiando? Para empezar, ¿qué características debe tener la nueva creencia? Debe ser simple, breve, tener un proceso, o sea, ir hacia algo. No necesariamente va a ser lo opuesto de la creencia limitante. ¿Por qué? Porque sería difícil poder cambiarla de esta manera. Por ejemplo, si yo digo, no soy capaz de hacer una buena presentación o no soy capaz de tener buenas calificaciones, pues sería poco práctico para mí cambiar esta creencia con el opuesto literal. Por ejemplo, soy capaz de hacer una buena presentación, soy capaz de tener buenas calificaciones. Sí se puede, pero hay que irse como por un andamio, ¿sí? Como por una
así como un bastoncito para irnos ayudando y que sea más entendible y sobre todo más eficaz para nuestro cerebro, porque si hemos tenido una creencia que de por sí nos ha llevado años identificar, ¿no? O hasta ahorita empezamos a identificar, pero llevamos años con esa creencia, el quererle cambiar simplemente el verbo o quitarle el no, a veces no es tan eficaz para lograr este cambio, ¿sí? Vamos a ver ahorita una técnica para cambio de creencias. Y bueno, también debe haber congruencia en las 3 dimensiones de ser posible para cualquier persona, para mí misma y de merecer este cambio en la creencia, ¿no? Y ser ecológica, ¿a qué nos referimos con ecología? Creo que ya se los había mencionado, a no hacer daño a otras personas, ¿sí? No, siempre que se mantenga el equilibrio y la armonía en el círculo social en el que nos estemos desenvolviendo. Círculo social y natural, por supuesto. O sea, también ser ecológico en términos de naturaleza, por supuesto. Bueno, ahora aquí tengo este diagramita. Este lo tomé de una plática de Joe Dispenza, que por cierto tiene un libro que se llama El placebo eres tú, muy bueno, que también habla del efecto placebo, ya publicado hace varios años, pero que fue muy vendido, muy conocido, y él ha dado pláticas desde hace varios años en todo el mundo. Justamente también se basa mucho en las creencias, también usa mucho la meditación, y bueno, también ha hablado mucho de la epigenética y cómo cambiamos a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, nuestros propios genes, ¿no? Que esto lo vamos a ver en el siguiente diapositiva, que también ya cada vez hay más evidencia. Entonces aquí según este diagrama tenemos creencias y percepciones que se van a llevar a pensamientos y sentimientos. Entonces cualquier creencia que nosotros tengamos potenciadora o limitante, ¿sí?, que finalmente está relacionada con una percepción, va a llevarnos a tener distintos pensamientos y sentimientos. Y entonces estos pensamientos y sentimientos, cuando son creencias limitantes, pues van a ser negativos, ¿sí? Van a ser desagradables, van a ser algo que no nos hace bien. Son, sí, o sea, sentimientos y pensamientos de tristeza, de cualquier situación negativa que no nos ayuda a mejorar, ¿no? O a sentirnos bien. Entonces, ¿qué dice Joe Dispenza? Que si cambiamos nosotros nuestras percepciones, creencias y actitudes ante la vida, vamos a cambiar nuestros pensamientos y sentimientos, como lo dice acá, y a su vez vamos a cambiar nuestras acciones. Y este triada de pensar, donde entrarían las creencias, sentir y actuar, que también puede ir en diferentes direcciones, la han mencionado varios autores. ¿Por qué? Porque es algo que hasta ustedes mismas, ustedes mismos se pueden dar cuenta en su día a día. ¿Cómo es que un pensamiento les va a generar una emoción y cómo es que esta emoción una acción? También es importante entender que no siempre van en ese sentido. Muchas veces comenzamos por el sentir, ¿sí? O el actuar. Entonces también el sentir, hay veces en que nos sentimos mal porque estamos desvelados, no dormimos bien, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, estamos enfermos. Entonces esto a su vez va a generar emociones, ¿sí? O sea, el sentirnos como enfermos físicamente va a generar emociones que también son desagradables, de tristeza, de apatía, etcétera, que a su vez van a influir en nuestros pensamientos, ¿sí? En pensamientos, pues tal vez relacionados en la misma sintonía, que no son tan positivos ni tan agradables para nosotros, y esto también va a repercutir en acciones, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos de nuevo la tríada pensar, sentir, actuar. Como les comento, no siempre hay un orden en qué influya cuál, pero lo más común o lo más investigado o aceptado es el que el pensamiento influye la emoción. Aquí lo tenemos como la acción, pero también aquí sería la flecha hacia acá, la emoción y esto a su vez la acción, ¿sí? Pero también, como les comento, puede ir en diferente orden y de hecho estas relaciones multidireccionales las tenemos todos los días con mucha frecuencia. O sea, no es que hoy pensé, sentí y actué y hasta dentro del próximo mes voy a cambiar de dirección. No, constantemente todos los días estamos teniendo todas estas interacciones entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ¿sí?
aunque no somos conscientes de ellos. Bueno, y aquí lo que les mencionaba, que dice Joe Dispenza, o sea, mientras más pensamos los mismos pensamientos, producimos también más de los mismos químicos y entonces generamos los mismos sentimientos o emociones que a su vez van a activar los mismos genes, que es lo que les hablaba de la epigenética, que ha sido algo ya cada vez más investigado, es una, de hecho, de mis líneas pues, de investigación, aunque todavía no entro en eso, pero sí en la relación de las emociones, cómo se relacionan con la salud y hacia investigaciones de epigenética es donde pensamos dirigirnos. Entonces, porque de hecho ya hay evidencia que demuestra que efectivamente los genes se ven modificados no solo por los pensamientos y por las emociones en este caso, sino también por todo lo que comemos, por nuestro estilo de vida. Entonces, hay veces en que eso es lo que más enferma que nuestra predisposición genética de mutaciones o variaciones genéticas en nuestro ADN, ¿sí? Entonces, nuestro estilo de vida es que es fundamental y tanto se ha hecho para cambiarlo, pero hay veces en que en estos cambios, como Prevenims y demás, no se le da la suficiente importancia a la parte emocional o psicoemocional. Es decir, esto es tan importante como la alimentación, que ustedes seguramente conocen muy bien, como el ejercicio, que también conocen muy bien. ¿Sí? Es igual de importante. Y además, entre ellas hay una retroalimentación. Las personas que tienen más emociones más emociones positivas o mejores emociones, entonces van a tener un mejor estilo de vida, ¿sí? Al menos tienen más energía, y pueden que hagan más ejercicio, tienen mejor relación con otras personas, lo cual hace una retroalimentación positiva y tal vez tengan más motivación para iniciar un estilo de vida más saludable, con mejor alimentación. Entonces, todo está relacionado con todo y las emociones tienen un papel fundamental en todo esto. Y a su vez las creencias pues tienen un papel fundamental en las emociones. Ejemplos de creencias, pues, que si no se les ocurre alguna, porque recuerden que ustedes en sus presentaciones se les pide, según la rúbrica, que nos digan, que nos presenten 5 creencias limitantes y su contraparte no limitante. Bueno, ¿como qué ejemplos puede haber? No tengo tiempo, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, una contraparte del no tengo tiempo? Con una adecuada organización se puede ganar tiempo o administrarlo, ¿sí? Mejor. O la vida es difícil y a nadie le importa. Esto los tomé justamente de la presentación de Joe Dispenza. Lo podemos cambiar por la vida es una oportunidad de crecimiento, ¿sí? O sea, hay una frase que dice no pain, no gain. O sea, es decir, no hay dolor, no hay ganancia. Esto es una creencia, puede ser, pero también es una realidad, ¿no? Podemos ver que todo lo que cuesta trabajo, lo que requiere esfuerzo, que no necesariamente va a ser dolor ni sufrimiento, pero sí esfuerzo, va a generar una ganancia, una satisfacción y por lo tanto es una oportunidad de crecimiento que a la larga o a la corta nos va a traer más felicidad y mejores emociones, ¿sí? Más oportunidades, etcétera. Bueno, una muy común, alguien tiene que hacerme feliz, alguien, ¿no? Un príncipe, una princesa, un algo, un jefe perfecto que me dé todo lo que yo le estoy pidiendo, mis papás, yo qué sé. Bueno, ¿por qué la podemos cambiar? ¿Puedo ser feliz sin depender de alguien más? Sí, o sea, se ve un poco radical, ¿no? O sea, porque es cierto que todos somos seres sociales, pero podemos empezar a pensar que sí, o sea, la felicidad depende más de, o podemos cambiarla por una que diga, mi felicidad depende más de mí que de los demás, ¿no? Bueno, mi raza cultura es superior, una creencia limitante, ¿por qué? Pues claro que va a generar conflictos con otras personas de otras razas y culturas. Bueno, podemos cambiarla por todos tenemos un valor intrínseco equitativo o igual entre todos, ¿no? O sea, valemos exactamente lo mismo como individuos, como seres humanos que somos. Nadie vale más que nadie. O que otra que es muy común también, cuando tenga tal cosa o tal circunstancia, entonces seré feliz. Podemos cambiarla por puedo ser feliz desde este momento, independientemente si aquella cosa, aquella situación pasa o no pasa. Esto es sumamente frecuente y es más común en las personas más jóvenes porque luego se dan cuenta que luego ya llega o tienen lo que querían y la felicidad no necesariamente viene con esa cosa, ¿no? O con esa persona o con esa circunstancia, o sea, es algo que se construye,
se construye a través del manejo de las emociones, de la sabiduría, de ir explotando al máximo nuestras habilidades, nuestras capacidades del servicio. Muchas personas encuentran esta satisfacción en el servicio también a los demás, que a su vez nos ayuda a nosotros, ¿no? A crecer como personas y nos ayuda también incluso económicamente en muchos casos. O sea, ¿por qué? Porque finalmente todo lo que se ofrece en este mundo, digamos, en este país al menos, que es ¿cómo se llama? Capitalista, pues todo aquello que se ofrece es un servicio. Entonces, entre mejor sirva, más gano en todos aspectos, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo vamos cambiando con la edad nuestras creencias, pero puede que ustedes tengan esta creencia y que crean que no, pero si ustedes no tuvieran tal enfermedad, o si no tuvieran tal situación, o si no tuvieran a tal familiar enfermo, o tal circunstancia de vida, pues definitivamente serían las personas más felices del planeta. Bueno, pues entonces yo los invito a que conozcan o a que intenten ser felices independientemente de eso. O piensen que ya lo tienen, ¿no? A veces es un ejercicio muy útil. Y a veces pensamos que sí, que ya somos bien felices, pero luego emergen otras cosas y resulta pues que no hay como un estado de felicidad permanente, pero sí podemos ir incrementando nuestro estado emocional positivo, justamente también a través del cambio de creencias. Bueno, también tenemos el de soy tímido. Aquí lo podemos cambiar por se puede ser feliz y lograr objetivos siendo tímido, ¿no? O tal vez no soy tímido o tímida con todos o con todas, ¿no? También yo he visto mucho este cambio. Hay personas que efectivamente tienen una tendencia, como les comento, también hay tendencias biológicas para comportamientos y para patrones psicoemocionales, como lo puede ser la timidez o cualquier otra característica, pero también van cambiando con la edad y la timidez es una de las clásicas que va disminuyendo con la edad. O sea, las personas van teniendo más confianza en sí mismas conforme pasa el tiempo, pero podemos empezar en este instante, ¿no? O sea, cambiando estas creencias e intentando hacer cosas sin importarnos, en este caso, tal vez lo que piensen otras personas, porque hay veces en que la timidez mucho se basa en darle mucha importancia a la crítica externa. Bueno, son simples ejemplos de creencias, ¿no? Los gérmenes enferman, aquí tenemos la contraparte, les voy a subir la presentación para que la vean con cuidado. Soy malo o mala, la realidad es un proceso lineal, es difícil cambiar, soy como mis papás, las cosas nunca me salen bien y no soy inteligente, ¿no? Entonces aquí va sus contrapartes que pueden ya revisar detalladamente en la presentación que les voy a subir. Bueno, ahora sí, ya de trabajo va a tener que ver con esto, se los voy a especificar en el tablón del Classroom. Entonces, les voy a pedir que hagan una lista, les voy a decir cuántas creencias, mínimo van a ser 5, que me digan de dónde vienen, creencias que consideren limitantes, ¿sí? Pregúntense si son verdaderas o las inventaron, o de plano son de alguien más, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Y son ciertas o no son ciertas? Según ustedes, ya siendo objetivos, con todo el conocimiento científico que están adquiriendo y el pensamiento crítico que también tienen y siguen adquiriendo. Ahora, ¿quieren seguir creyendo y percibiéndose y viviendo de la misma manera? ¿Sí o no? Y que en todo caso que sea la respuesta un no, que yo asumo que así sería porque son creencias limitantes. Bueno, qué quieren creer y percibir de ustedes y de su vida y cómo se sentirían? Aquí podemos hacer el ejercicio, se los voy a especificar con la creencia potenciadora que les comentaba, ¿no? Eso sería lo que quieren creer y entonces, ¿qué emoción va a generar este cambio de esta creencia limitante que identificaron al inicio por la creencia potenciadora por la que desean cambiar lo que sea la contraparte? Bueno, y la estrategia rápidamente para modificar una creencia, también les va a subir además de la grabación, la presentación. Bueno, primero, identificar cuáles son mis creencias limitantes. Hay veces en que podemos ir, bueno, ¿y yo cómo puedo identificar mis creencias limitantes? Podemos irnos fácilmente por los miedos, ¿sí? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es aquello o en qué circunstancias te sientes mal, ¿no? O sea, si yo te dijera qué cambiarías de tu vida ahorita, entonces, o sea, si llegara así como el genio
de Aladino, el de la lámpara de Aladino, así como en el video de David, pero les dijeran, bueno, ¿qué cosas quisieras tener en tu vida? O que dime 5 cosas o dime 10 cosas que cambiarías de tu vida. Bueno, ahí van a encontrar las creencias limitantes también, ¿sí? Por supuesto que van a encontrar circunstancias adversas que no les gustan de sus vidas, que todos tenemos, o sea, no hay excepciones aquí, todos tenemos. Que la limitante, hay veces en que lo limitante ahí es que las vemos como adversas y no como oportunidades, ¿sí? Recuerden que toda adversidad es una oportunidad, depende de cómo se vea. Ahí viene mucho el filtro de atención. Entonces queremos la vida perfecta sin darnos cuenta que tal vez la vida perfecta no nos haría felices tampoco, nos sería muy aburrida. Entonces el ver las dificultades como oportunidades, eso es el darle el cambio a esta creencia limitante por una potenciadora. Pero bueno, vamos haciendo este ejercicio y piensen en aquellas cosas que les gustaría cambiar de su vida, qué sería o a qué le tienen miedo, qué es aquello que pueden considerar una creencia limitante. Bueno, entonces aquí, como les comenta, este segundo punto dice, se puede lograr mediante la observación de la manera en que nos expresamos, por ejemplo, no puedo, no soy capaz, no creo, o de identidad, que ya los vimos, soy feo, soy gordo, de hacer tal cosa sería diferente, o debo ser así o debo ser asá, ¿no? Y por emociones, como les comentaba, de miedos, tristezas, enojos, etcétera. Eso también es muy fácil identificarlos por las emociones. Y también por el ejercicio que les dije de la lámpara de Aladino. Bueno, y la técnica del cambio de creencias, ahora sí, hay que intentar averiguar cómo ha llegado a nuestra mente cada creencia, analizando el contexto que la pudo haber creado. Entonces, vamos analizando ahora sí un tipo autoanálisis de cómo pudo venir, o sea, vamos viendo el pasado, de dónde creemos que viene esa creencia. Tal vez viene de mi familia, tal vez viene de mis amigos, amigas, tal vez yo ya nací con ella y no sé ni de dónde viene, ¿no? O tal vez viene de la cultura, ¿no? O sea, tanta televisión que veo, de todos los programas que me gustan, pues todos tienen esa creencia y todos van para esa creencia. Bueno, entonces vamos haciendo este autoanálisis para más o menos identificar de dónde viene y poderla cambiar más fácilmente. El siguiente punto es cuestionar la fuente de la cual nació, que sería ver de dónde viene, y reflexionar si realmente eso que creemos es real, si se trata de una verdad, de una realidad absoluta o no. Es decir, que si se trata en verdad de una realidad absoluta o no. Por ejemplo, esta creencia es verdad de acuerdo a las ideas de quién, que es lo que les comentaba. ¿Qué autoridad o importancia tiene esta persona en mí? Suponiendo que venga de alguna persona la creencia. ¿Realmente creo que necesariamente es así? O sea, ¿realmente creo que eso es cierto? ¿O lo considero así porque está basado en mi experiencia o en la importancia que le doy a la persona o al medio de donde viene? ¿Sí? Ese es un ejemplo, no tiene que seguir tal cual los pasos, pero sí cuestionar el hecho del origen de la creencia y cuestionar si es real o no es real. ¿Cómo lo podemos cuestionar? Bueno, ¿qué evidencia hay? Eso lo podemos meter aquí junto con esta pregunta. ¿Realmente creo que es así o que necesariamente es así? O aquí le podemos poner una diagonal y decir qué evidencia tengo de que las cosas son así. Bueno, entonces, aquí ya también, ya en pasos, esta técnica de cambio de creencias que les vengo aquí a ejemplificar, el paso 1 sería identificar la creencia limitante. Aquí tengo el ejemplo de no valgo como persona. Paso 2, ¿cuál es la causa de esa creencia? Ejemplo, no soy lo suficientemente bonita, inteligente, capaz, buena en algo o popular. Causa de la creencia, que sería lo que les comentaba. ¿Cuál es la causa de esta creencia? Bueno, tal vez creencias culturales, experiencias previas. Alguien me dijo algo o ha sido una constante experiencia con personas que me han dicho que no soy tal cosa, ¿no? O simplemente yo me percibo así desde hace muchos años o desde siempre, ¿no? Y otras personas además también me pueden percibir
como una persona poco capaz, poco inteligente, etcétera, etcétera. Entonces hay que identificar claramente la causa. Paso 3. ¿Cuál es la intención positiva o beneficio que obtengo de esa creencia? Por ejemplo, ¿qué cosa buena puedo tener yo? Tal vez la que yo creo que tengo, o la intención positiva es como todo aquello que nos ayuda, aunque sean de aparentes creencias limitantes o situaciones negativas o comportamientos negativos. Es decir, en este sentido, la programación neurolingüística habla de la intención positiva como todo aquello, aquella razón por la que nos comportamos de determinada manera, independientemente que esta manera me sea funcional y útil para mí. O sea, hay una intención por la que lo hacemos, ¿sí? Que es una intención que le llamamos positiva, es decir, no es que tal cual lo hagamos porque queremos sufrir, ¿sí? O sea, no somos masoquistas, la mayoría de las personas, pero sí vemos algo bueno. Por ejemplo, si la persona cree que no es lo suficientemente bonita, atractiva, inteligente o lo que sea, tal vez la intención positiva de creer esto es que se va a esforzar, ¿no? Por tener aquello que le falta, ya sea belleza, ya sea inteligencia o lo que sea, dinero, relaciones con otras personas, para poder ser valiosa y aceptada por sí misma y por los demás. Entonces, ese sería como un ejemplo de intención positiva. Pudiera haber otros, ¿no? Porque es difícil realmente ver la intención positiva, pero sí es importante saber que sí existe una intención positiva para todas nuestras conductas y nuestras creencias y pensamientos. No es así como que los tengamos porque nos guste sufrir, independientemente que esta intención positiva realmente nos esté ayudando, pues, o este comportamiento nos esté ayudando, o corresponda con la realidad. Esto ya es otra cosa, ¿sí? Que es lo que vamos a analizar. Ahora, ¿cuál es el paso 4? ¿Cuál es el efecto negativo que tiene en mí esa creencia? Por ejemplo, ¿cómo es posible que tarde mucho en ser diferente o tal vez nunca consiga ser lo suficientemente X, tal cosa? Me siento inferior a los demás y mis estados emocionales o mi estado emocional es deprimente, negativo, sin energía y sin motivación. Bueno, aquí sería cuál es el efecto emocional de mi creencia. Entonces, por más intención positiva que pueda tener, el efecto que estoy teniendo es negativo, ¿sí? Por eso es una creencia limitante. Paso 5. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si yo no modifico mi creencia? O sea, ¿qué es lo mejor que podría pasar si yo sigo creyendo que no soy lo suficientemente bonita o que soy fea o que soy, no sé, tonta o no soy tan inteligente como lo queramos ver, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Bueno, pues lo mejor, aquí puse en el ejemplo, que mi estado emocional pues no empeore, ¿no? Eso sería lo mejor. O lo mejor es que yo siga con mi creencia, es otro ejemplo, pero la circunstancia cambie, de repente me haga más lista o no sé cómo está, que me tomo un curso de lectura rápida, me pongo a, no sé, a cualquier cosa y cambia la circunstancia, ¿no? Que a veces estamos esperanzados justamente en eso, que cambie. No cambiar nosotros, sino que cambie el exterior, ¿no? A veces puede ser un error porque a veces el exterior pues no depende de nosotros. Bueno, o que de repente sea muy bonita o tenga muy buen cuerpo o le parezca atractiva a las personas o que de repente mi personalidad cambie, entonces ya no soy tímida, sino que soy muy extrovertida, etcétera, etcétera. Eso tal vez podría ser otro ejemplo de cómo responder a este paso 5. ¿Cuál sería el paso 6? ¿Cuál es la creencia opuesta que quiero incorporar? Ahora sí, no tiene que ser opuesta literal, ¿sí? Es la contraparte. Por ejemplo, mi valor como persona no depende de la inteligencia, la capacidad, la belleza o las habilidades que posea, para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos dando una interpretación en la que justamente aquí en esta creencia, que me está causando emociones negativas, es porque me estoy sintiendo inferior a los demás, ¿sí? Ese es el efecto negativo de la creencia. O sea, realmente todo tiene como una cadenita. Es decir, no solo la creencia sola, la creencia genera una emoción porque hay una interpretación de esta creencia, que tal vez en este caso valgo menos que otros. Entonces, pues de hecho aquí estaba, ¿no? La creencia, no valgo como persona,
porque no tengo todo esto, entonces, ¿cómo cambio yo mi creencia original negativa de que no valgo como persona? Bueno, mi valor como persona no depende de la inteligencia, la capacidad, la belleza, ni de las habilidades que posea. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué nos basamos en eso? Porque aquí vimos que la causa de esta creencia es que yo no tenía suficientes de estas habilidades. Y esto va unado a experiencias previas que pudieron haber sido filtradas por mi foco de atención, acuérdense, que ya vimos, de mi propia creencia limitante. O sea, solo me estaba fijando en aquellas personas que veían cosas negativas en mí y omitía todas las buenas observaciones que hacían sobre mí. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo podemos cambiar o cuál sería la contraparte de la creencia. Aquí antes, recuerden, cuando les mencioné toda la lista de creencias, les di varios ejemplos de cómo tener una contraparte que les suene, que les guste y que puedan ir incorporando a su vida para modificar la creencia limitante. Paso 7. ¿Cómo puede mejorar mi vida si incorporo esta nueva creencia? Ejemplo, aceptarme como soy y valorarme independientemente de las características buenas o malas que creo que tengo. ¿Y esto qué va a producir? Mejorará mi estado emocional, ¿sí? Aquí, son mis estados emocionales o mi estado emocional, mi salud física, mi energía, mis decisiones y mis acciones. Es decir, cambias de alguna manera tu vida cambiando una creencia tan importante como esta que vimos, que tiene que ver de valía personal y por lo tanto de identidad. Pues recordemos, son de las más importantes y que todos tenemos creencias de identidad. Algunos más arraigadas que otros, algunos más limitantes que otros, ¿sí? Pero la gran mayoría los tenemos. Ojalá, estoy haciendo una generalización. Todos tenemos creencias de identidad, más no tienen que ser limitantes en todos los casos. Es muy común que las haya, pero puede que en su caso no las haya, ¿sí? No quiero generalizar, pero sí es importante que seamos honestos con nosotras mismas, con nosotros mismos, y entonces decir realmente si hay o no hay una creencia limitante, sobre todo a nivel de identidad, pero puede ser a cualquier otro nivel. Bueno, entonces este ejercicio también se los voy a dejar, les voy a especificar las características que debe tener en el tablón del Classroom. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar, ya sea por correo, ya sea por el Classroom, ya sea por lo que sea, ¿no? Bueno, y el resultado de su práctica, entonces ahí también por equipo lo pueden comentar. Si quieren, esto ya sería como a la hora de integrar la tarea en un solo documento, pero sí sería conveniente que también lo hicieran, sobre todo si se reúnen para hacer la tarea, ya sea entre 2 o 3 personas o todo el equipo, para que puedan ver entonces qué retroalimentación pueden tener de sus compañeras y compañeros, que también es fundamental, ¿sí? Porque entonces cuando nos comparamos, cuando escuchamos a los demás, es cuando compararnos en términos positivos, ¿no? Es decir, ver qué opina el otro. Nos damos cuenta que hay veces que tenemos creencias muy similares, ¿no? O que incluso que otra persona puede ver lo opuesto en nosotros. Entonces, por eso el comentarlo con alguien con quien tengamos confianza, nos llevemos bien de preferencia, bueno, pues les va a ayudar. Esta sería la clase y les voy a dejar entonces la tarea para el próximo lunes en el Classroom. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, dejen ver cómo...